Buenas noches, nosotros somos el grupo número 2. Estamos integrados por su servidor Óscar Arnoldo Ramírez Castellón, Leslie Elizabeth Pelicón, Zaira Mencos Esquivel, Evelyn Yanira Mijango Rojas. Les presentaremos lo que es la NIA 620 y la NIA 700. Empezaremos con la NIA 600. Habla sobre la utilización del trabajo de un experto del auditor. El alcance trata las responsabilidades que tiene el auditor respecto del trabajo de una persona u organización en un campo de especialización distinto al de la contabilidad auditoría. Y habla la norma que hay situaciones en las que esta norma no va a tratar. Por ejemplo, situaciones en las que el equipo del encargo incluye un miembro que consulta a una persona o organización especializada en una área específica de contabilidad auditoría. La utilización por el auditor del trabajo de una persona o organización especializada en un campo distinto al de contabilidad y auditoría y cuyo trabajo en dicho campo se utiliza por la entidad para facilitar la preparación de los estados financieros. Responsable de la opinión. Dice que el auditor es el único responsable de la opinión de la auditoría expresada y de la utilización por el auditor del trabajo de un experto del auditor. No reduce dicha responsabilidad. Entre los objetivos, determinar si se utiliza el trabajo de un experto del auditor y también, en caso de utilizar el trabajo de un experto del auditor, determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines del auditor. Entre las definiciones, podemos decir que un experto, nos dice la norma, que es una persona o una organización con conocimientos distintos a las de auditoría o contabilidad, un campo aparte a esto, ¿verdad? Determinación del uso de un experto. Dice que si para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada fuera necesaria una especialización en un campo distinto al de la contabilidad y auditoría, el auditor determinará si se debe utilizar el trabajo de un experto del auditor. Buenas noches. A continuación seguiremos con la NIA 700. Esta NIA habla de la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. El alcance de la norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. ¿Y cómo va a formar el auditor? Pues es mediante de la evidencia de auditoría, ya sea realizando pruebas de control, pruebas sustantivas. Dentro de los objetivos de la norma tenemos lo que es formarse una opinión y la expresión mediante un informe escrito. Sabemos que esta norma nos habla de cómo el auditor debe de formarse la opinión sobre los estados financieros de diferentes entidades, y esto va a comenzar desde el conocimiento del entorno de la empresa, realizando pruebas, entrevistas, cuestionarios, revisando la documentación, papelería y demás. Dentro de las definiciones tenemos lo que es estados financieros con fines generales, el marco de información con fines generales y la opinión no modificada. Dentro de los requerimientos, el auditor se formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales, y con el fin de obtener dicha opinión, el auditor va a concluir si obtuvo la seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material, y la conclusión del auditor sobre si ha obtenido evidencia adecuada de auditoría y si los estados financieros revelan adecuadamente las políticas contables adecuadas y seleccionadas. Los tipos de opinión que menciona la norma tiene lo que es la opinión no modificada y la opinión modificada. Este tipo de opinión va a variar
conforme la evidencia que obtenga el auditor en el desarrollo de la auditoría a los estados financieros. Cuando hablamos de una opinión no modificada, es cuando se concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales con el marco de información aplicable. Y cuando mencionamos la opinión no modificada en el informe de auditoría, es cuando se concluye de que la evidencia de auditoría obtenida, que los estados financieros y su conjunto no están libres de incorrección material. Muchas gracias. Buenas noches. Para seguir con la exposición voy a hablar sobre el informe de auditoría. No obstante, esta guía requiere la utilización de títulos específicos cuyo objetivo es facilitar la verificación de los informes de auditoría que se refieren a auditorías realizadas con ANIE. El informe de auditoría llevará un título que indique con claridad que se trata del informe de auditoría independiente y llevará un destinatario. El informe de auditoría va dirigido a quien corresponda en función de las circunstancias del encargo. El informe de auditoría lleva una opinión del auditor que identificará la entidad cuyo estado financiero ha sido auditado y que manifestará que los estados financieros también han sido auditados y que identificará el título de cada estado que comprende los estados financieros. También remitirá a la nota explicativa, así como el resumen de las políticas contables significativas y explicará la fecha o el periodo que cubre cada uno de los estados financieros. Frases que se consideran equivalentes para expresar una opinión no modificada. En nuestra opinión, los estados financieros del punto presentan razonablemente en todos los aspectos materiales. Y en nuestra opinión, los estados financieros en punto expresan una imagen razonable sobre unos estados financieros preparados de considerar con un marco de imágenes razonable. Y siempre que las disposiciones legales o reglamentarias lo establecen. Y también siempre y cuando de considerar con el marco de información aplicable. El fundamento de la opinión manifiesta que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría y que hace referencia a la sección del informe de auditoría en la que se inscriban las responsabilidades del auditor de conformidad con la NIE y que incluya una declaración de que el auditor es independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables. Empresa y funcionamiento. Cuando sea aplicable, el auditor informará de conformidad con la NIE 570. Cuestiones claves de auditoría. En el caso de auditoría de completo de estados financieros con fines generales de entidades cotizadas, el auditor comunicará las cuestiones claves de auditoría de conformidad con la NIE 701. También cuando las disposiciones legales o reglamentarias requieren por algún otro motivo que el auditor comunique las cuestiones claves, también se aplicará la NIE 701. Responsabilidad en relación con los estados financieros. El informe de auditoría utilizará el término adecuado en el contexto del marco legal de la jurisdicción concreta y no es necesario que se refiera específicamente a la dirección. En algunas jurisdicciones, la referencia adecuada puede ser a los responsables del gobierno de la entidad. Esa sección del informe de auditoría describirá las responsabilidades de la dirección en relación a la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información aplicable y la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Muchas gracias. Buenas noches. El informe de auditoría incluye una sección titulada Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. En esta manifestará los objetivos del auditor, que es obtener seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debido a fraude o error, y la emisión del informe de auditoría en la que tendrá la opinión del auditor. También manifestará que una seguridad razonable es un alto grado de seguridad. Sin embargo, no garantiza que una auditoría llevada a cabo en base a NIES pueda obtener todas las incorrecciones materiales que existan. Manifestará también que las incorrecciones pueden deberse a fraude o error.
También deberá manifestar que aplica su juicio profesional y mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Debe describir las responsabilidades del auditor y cuando aplique la NIA 600, describir las responsabilidades del auditor en un encargo de auditoría de un grupo. Adicional, también manifestará que el auditor se comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con lo que es el alcance de la auditoría y también en el momento que se llevará a cabo la auditoría planificada, asimismo de los hallazgos significativos de dicha auditoría. En el nombre del socio, del encargo. El informe de auditoría también incluirá lo que es el nombre del socio del encargo, salvo cuando existen circunstancias poco frecuentes en las que se puede esperar razonablemente que dicha revelación puede originar una amenaza significativa para la seguridad personal. El auditor en este caso deberá discutir este tema con los responsables del gobierno de la entidad e indicar que existe la probabilidad y gravedad de una amenaza significativa para la seguridad personal. El informe de auditoría también debe incluir la firma del auditor. Esta puede ser en nombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de ambos, según proceda en la jurisdicción en la que se trate. En algunos casos también se puede utilizar lo que son las firmas electrónicas en el informe de auditoría. Debe incluir la dirección del auditor. Esta indicará el lugar de la jurisdicción en que el auditor ejerce. Y también la fecha del informe de auditoría. Esta fecha no debe ser antes de que el auditor haya obtenido la información adecuada y suficiente para poder emitir su opinión. En esta fecha, pues indica al usuario de que el auditor ha considerado el efecto de los hechos y de las transacciones de los que ha tenido conocimiento y que han ocurrido hasta dicha fecha. Gracias.